Bienvenidos, mi nombre es Gabriela Saibel López Arriaga, estudiante del Colegio de Bachilleres. El día de hoy hablaremos de tres temas importantes, los cuales son la cultura, la diversidad cultural y la identidad cultural. Comenzaremos con la cultura. Para entender este concepto, así como significado, resulta esencial saber la procedencia de la palabra. Claro que al tratarse de un término polisémico con muchos significados, no resulta fácil desengranar su origen. La palabra cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. En primera instancia se asociaba a las técnicas del cultivo. Por ejemplo, era habitual escuchar que las técnicas de cultura son escasamente productivas. Así la palabra agricultura significa cultivo del campo. Posteriormente se utilizó para destacar los conocimientos que alguien poseía para tener un juicio crítico y elaborado con respecto a una temática concreta. En este sentido tiene que ver también con la formación, la educación o el desarrollo intelectual. El conjunto compuesto por el desarrollo artístico, los modos de vida y la variedad de costumbres de una sociedad es el término más representativo y conocido sobre la cultura tal cual se conocen. Gracias al desarrollo de las ciencias sociales que se llevó a cabo en el siglo XX, se definió este término con las atribuciones que se asocian desde esa fecha. También hablaremos sobre los elementos de la cultura. Comenzaremos con las creencias. Se trata del conjunto de ideas que generan comportamientos concretos y atribuyen significado y valores a determinadas cosas. Las creencias pueden provenir de diferentes caminos, por ejemplo, explicaciones científicas, dichos populares asociados a la religión, entre otras. Seguiremos con las normas. Existe una serie de reglas las cuales han de ser respetadas por las personas. En caso contrario, se produce una serie de sensaciones correspondientes para subsanar el incumplimiento de esas normas. Valores. Tienden a ser aquellas normas positivas que se comparten de manera grupal y que se tratan de fomentar en la vida social. Lenguaje. Algo indispensable para comunicarnos y que es compartido mundialmente. Gracias a él se pueden debatir, comunicar, compartir conocimientos y que estos pasen de generación en generación. Símbolos. Se trata de algo que expresa un determinado significado para una sociedad, grupo social o pueblo en concreto. Por ejemplo, una imagen religiosa, la bandera de un país, que puede evocar sentimientos patrióticos. Tecnología. Se trata del conjunto de técnicas, métodos y aparatología para mejorar y facilitar la labor del ser humano. Identidad. Es algo que identifica una sociedad y que incluye el estilo de vida, la alimentación típica, los cultos que existen en ella. Seguiremos con la diversidad cultural. La diversidad cultural es la existencia de diferentes culturas dentro de una organización o empresa. Se refiere a la inclusión de diferentes perspectivas culturales en una organización o sociedad. El concepto de la interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Lenguaje de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana. La identidad cultural es un conjunto de valores tradicionales y símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Sirve como elemento cohesionador dentro de un grupo social, pues permite que el individuo desarrolle un sentido de pertenencia hacia el grupo, con el cual se identifica una función de los rasgos culturales comunes. Algunos ejemplos de la identidad cultural son el conjunto de razas o etnias, el idioma que hablan las personas, las creencias que se mantienen, entre otros. También hablaremos del arte, y los temas son los siguientes: arte, artesanía, arte popular, las bellas artes, la clasificación de las artes de espacio y tiempo, por qué se clasifican así las artes y las principales características de las disciplinas artísticas. El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética,
y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos. El arte es el producto de una actividad que requiere de creatividad y desde los tiempos modernos innovación y originalidad. Dinámico, el concepto de arte evoluciona constantemente, lo que da lugar a nuevas manifestaciones artísticas. La artesanía. La artesanía es la capacidad de la que disponemos los humanos para producir objetos con las manos o con la ayuda de utilajes o máquinas simples. En este caso la producción ya no se denomina objeto sino obra. Las obras artísticas pueden ser individuales o colectivas, permanentes o efímeras. Se refiere al trabajo de un artesano normalmente realizado de forma manual por una persona, sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones. Producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás. La artesanía como actividad material se diferencia del trabajo en serie industrial. Tipos de artesanía mexicanas. Los alebrijes de Oaxaca, Talavera de Puebla, arte huichol de Nayarit y Jalisco, barro negro de Oaxaca, el rebozo de San Luis Potosí, árbol de la vida del Estado de México y el zarape Coahuila, entre otros más, al igual que unas pequeñas imágenes donde está cada una de ellas. El arte popular. Por otro lado, arte popular es el arte tradicional con valor etnográfico que el romanticismo identifica con el pueblo y que se supone producido anónimamente por él, es decir, el folclore o el busconde, conceptos de origen inglés y alemán respectivamente. En sus manifestaciones artísticas, la arquitectura popular. Las características del arte popular es que no están influenciadas por el arte académico o el movimiento de las bellas artes, y en muchos casos el arte popular no incluye la compra de patrones artísticos como el arte de alta clase o obras de arte manejadas por el artista como profesional. Las bellas artes y sus clasificaciones. Como bellas artes se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y con valor estético. Las bellas artes se agrupan actualmente en 7 disciplinas, entre las cuales se encuentran la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la música, la arquitectura y desde el siglo XX el cine, que más adelante explicaremos. El concepto de bellas artes se aplica solo sobre aquellas disciplinas artísticas destinadas a la contemplación, es decir, que no cumplen una función utilitaria. Es por esta razón que el concepto de bellas artes deja por fuera el universo de las llamadas artes aplicadas o artes utilitarias, así como todo tipo de artesanía. El arte, espacio y tiempo. El espacio es el lugar donde existe la obra artística. El tiempo es la duración que hace posible que la obra exista en el espacio. Se da a la vez unas partículas estructurales como en la música, la poesía y el ballet. El tiempo en las artes visuales lo dará el espectador al realizar el recorrido perspectivo en la obra. Clasificaciones de las artes. A grandes rasgos, dado que el arte muta y no es estático, se puede decir que el arte se clasifica en bellas artes, artes visuales, artes plásticas, artes aplicadas, artes escénicas o de performance, artes musicales o sonoras, artes literarias, artes gráficas. Las principales características de las disciplinas artísticas son la arquitectura. Aunque la arquitectura está relacionada a una función utilitaria, se ha convenido en reconocerla como una de las bellas artes en tanto idea, proyecta y erige edificaciones perdurables y valiosas funcional y artísticamente. No toda la arquitectura califica como arte, sino aquella concebida como un espacio de significaciones colectivas, con una función simbólica y estética socialmente reconocible. Por ejemplo, templos, iglesias, monumentos conmemorativos y determinaciones edificios públicos. La pintura. La pintura es una manifestación artística de carácter visual, plasmada en una superficie bidimensional cuya composición conjuga elementos con las formas, los colores, las texturas, la armonía, la perspectiva, entre otros.
Escultura. La escultura es el arte de crear formas en el espacio tridimensional, ya sean moldeadas, talladas, esculpidas o en relieve. Existen registros de la actividad escultórica desde el período prehistórico. Música. La música es el arte de combinar los sonidos aplicados principios de melodía, ritmo y armonía, ya sea a través de la voz humana o de los instrumentos musicales. Danza. La danza es un arte de naturaleza expresiva corporal, construida por movimientos rítmicos del cuerpo, que pueden estar o no acompañados por música. Actualmente se es considerada una de las artes escénicas. Literatura. Dentro de las bellas artes, literatura se refiere al arte de la palabra escrita, regida por las formas de la poesía, la narrativa, el ensayo y el teatro. Y por último, el cine, o la cinematografía, es la última de las artes en ser agregada dentro de la categoría de bellas artes. El cine sintetiza de algún modo las otras artes y añade sus propios elementos a través de sus recursos técnicos y formas de composición del discurso. Gracias por su atención, que tengan un buen día.